David. En los días antiguos de Israel, cuando el pueblo aún buscaba su lugar entre las naciones, Dios miró el corazón de los hombres y escogió a uno que no parecía grande ante los ojos del mundo, pero que sería grande ante él. Ese hombre era David, hijo de Isaí, un joven pastor de Belén. Mientras cuidaba el rebaño de su padre, David aprendió el silencio de las colinas, la paciencia de las ovejas y la valentía ante los peligros. Con sus manos tocaba el arpa y elevaba cantos a Dios, sin saber que esos mismos dedos que tañían cuerdas algún día empuñarían la espada de un rey. Israel vivía días difíciles. Los filisteos, enemigos antiguos, habían reunido a su ejército para la guerra. En medio de ellos se alzaba un gigante, Goliat de Gat, un guerrero temido que desafiaba a Israel cada día. Ningún hombre se atrevía a enfrentarlo. El miedo había paralizado incluso al rey Saúl y a sus soldados más valientes. David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el campamento, escuchó la afrenta del gigante. Su corazón se encendió con celo por el honor de Dios. No veía a un enemigo invencible, sino a un hombre que insultaba al Dios viviente. Mientras todos temblaban, David pidió permiso para enfrentarlo. Era joven, sin armadura, sin espada. Solo llevaba su bastón de pastor, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con fe firme, se presentó ante el gigante, quien se burló al verlo. Pero David sabía que no peleaba con su fuerza, sino con la del Señor de los ejércitos. La piedra salió disparada, guiada por la mano invisible de Dios, y se clavó en la frente del filisteo. Goliat cayó al suelo, y David lo venció. Así, el joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. Tras la victoria, David fue llevado ante el rey Saúl. Desde ese día, su nombre se escuchó en todo el reino. Las mujeres cantaban en las calles alabando sus hazañas, diciendo que Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Aquellas palabras encendieron la envidia en el corazón de Saúl, y el amor que sentía por David se transformó en temor y celos. David fue acogido en la corte, se hizo amigo del príncipe Jonatán, hijo de Saúl, quien lo amó como a un hermano. Juntos sellaron una profunda amistad, basada en la lealtad y la fe. Sin embargo, Saúl veía en David una amenaza a su trono. Intentó matarlo lanzándole su lanza, pero David escapó. Así comenzó una larga persecución. David huyó al desierto, viviendo entre cuevas, montañas y fortalezas naturales. Se unieron a él hombres valientes, descontentos y perseguidos. Entre ellos formó un ejército leal. A pesar de tener la oportunidad de matar a Saúl más de una vez, David se negó a hacerlo. Una noche, mientras Saúl dormía, David se acercó y cortó solo un pedazo de su manto, demostrando que no deseaba su muerte. En otra ocasión, tomó su lanza y su cántaro de agua mientras el rey descansaba. David mostró así que respetaba la autoridad que Dios había establecido, incluso cuando esa autoridad lo perseguía injustamente. Durante esos años, David aprendió a depender completamente de Dios. No tenía poder, ni reino, ni riquezas, pero tenía fe. Y en medio de la soledad del desierto, compuso muchos de los salmos que hoy los cristianos rezan y cantan. Palabras que brotaron de un corazón que conocía el dolor, la esperanza y la presencia constante del Señor. El final de Saúl llegó en batalla. Los filisteos atacaron de nuevo, y Saúl cayó sobre su propia espada para no ser capturado. Cuando David supo la noticia, no se alegró. Lloró la muerte del rey y la de Jonatán, su amigo amado. Su canto fúnebre fue un lamento profundo por la caída de los héroes de Israel.
Después de ese tiempo de duelo, David fue reconocido como rey en Hebrón, primero sobre Judá, y más tarde sobre todo Israel. Dios lo había preparado para ese momento durante años de prueba. Bajo su liderazgo, Israel se fortaleció, conquistó nuevas tierras y estableció Jerusalén como su capital. David llevó el arca de la alianza a la ciudad con gran alegría, bailando y cantando delante del Señor. Era un rey que amaba la presencia de Dios. Pero incluso los más grandes siervos de Dios son vulnerables. En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David permaneció en su palacio. Desde la terraza vio a una mujer hermosa que se bañaba. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, un soldado fiel. David la deseó, la mandó llamar y pecó con ella. Cuando supo que ella estaba embarazada, trató de ocultar su falta. Llamó a Urías del campo de batalla y trató de hacer que durmiera con su esposa, pero Urías se negó por lealtad a sus compañeros de armas. Entonces David, en su ceguera, envió a Urías al frente de la batalla con órdenes que aseguraban su muerte. Dios vio todo. Envió al profeta Natán a confrontarlo. Natán le relató una historia sobre un hombre rico que había robado la única oveja de un pobre. Cuando David se indignó por la injusticia, Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». Entonces, el corazón de David se quebrantó. No buscó excusas, no culpó a otros. Se postró y reconoció su pecado. Escribió entonces uno de los salmos más conmovedores de toda la Escritura, el Salmo 51, donde clama: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado no desaparecieron. Su casa sufrió divisiones, y su corazón conoció el dolor. Pero su arrepentimiento fue sincero, y Dios, en su misericordia, mantuvo su promesa: de su descendencia nacería el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. La historia de David es una de las más completas y humanas de toda la Biblia. Es la historia de un hombre conforme al corazón de Dios, pero también de un hombre que cayó profundamente. A través de él, los cristianos aprenden que Dios no busca perfección, sino corazones arrepentidos y fieles. David no fue elegido por su fuerza ni por su linaje, sino por su disposición a confiar en el Señor incluso en medio de la adversidad. David representa la fe que vence gigantes, la humildad que respeta la autoridad divina y también el arrepentimiento que abre la puerta al perdón. Su vida nos recuerda que ningún pecado es tan grande que Dios no pueda perdonar, si hay un corazón dispuesto a cambiar. De su linaje vendría Jesús, el Hijo de David, el Rey eterno que establecería un reino que no tendría fin. La historia de David, con sus triunfos y sus fracasos, es una sombra que anuncia la gracia perfecta que se manifestaría siglos después en Cristo. Para los cristianos, David simboliza que la grandeza no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de volverse a Dios después de caer. Su vida enseña que la misericordia del Señor es más fuerte que nuestra culpa, y que el corazón que confía en Él, aunque tropiece, siempre será levantado. En conclusión, la historia de David es un espejo donde cada creyente puede verse reflejado. En sus victorias reconocemos la fuerza de la fe, en sus caídas, la fragilidad humana, y en su arrepentimiento, la esperanza del perdón. David fue pastor, guerrero, rey y pecador, pero sobre todo, fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Y así, su nombre quedó grabado no solo en la historia de Israel, sino en el plan eterno de salvación, como testimonio de que el corazón que busca a Dios nunca es rechazado.